Bienvenidos al Orden del Ser. En esta ocasión vamos a relatar la biografía y conversión del que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1912, el Dr. Alexis Carrel. Alexis Carrel fue un biólogo, médico e investigador científico francés. En Francia, fue honrado con la Orden de la Legión de Honor. Asimismo, llegó a ser miembro de la Pontificia Academia de Ciencias. Nació en Francia, el 28 de junio de 1873. Alexis era el mayor de 3 hermanos, al momento de fallecer su padre, tenía solo 5 años. A partir de entonces, el prospecto económico de la familia se alteró rápidamente. A la edad de 17 años se graduó en el Colegio Saint-Joseph, de Lyon, y se enfrentó con la necesidad de elegir una carrera. Consideró la cirugía, la investigación científica, y el cuidado de los pacientes. Casi sin vacilar, decidió entrar en la Facultad de Medicina en la Universidad de Lyon, aunque no había ningún antecedente familiar en esa disciplina. En 1889 obtuvo la licenciatura en Letras, y en 1890 la de Cirugía. Completó los cursos y las prácticas, y en 3 años aprobó los exámenes finales. Luego, fue aceptado como externo, quedando segundo de entre 57 postulantes, en octubre de 1893, y pasó los siguientes 2 años sirviendo en el Hospital de la Cruz Roja, y en el Hospital Antigua-Ille. Posteriormente realizó el servicio militar durante 1 año, como auxiliar médico, en la unidad de tropas de montaña. Finalmente, desarrolló un internado de 5 años en distintos hospitales de Lyon. Era todavía un joven practicante de medicina cuando el presidente francés, Marie-Françoise de Carnot, fue asesinado por un anarquista italiano en Lyon, en junio de 1894. El cuchillo del anarquista había cortado una arteria de primer orden, por lo que el presidente murió luego de menos de 2 días de agonía sin que los mejores cirujanos pudieran evitar el fatal desenlace. En esos tiempos, la sutura de un vaso sanguíneo grande todavía era un tema sin solución segura. El episodio dejó una profunda impresión en el joven Carrel, quien decidió resolver el problema. Él insistía en que la vida de Carnot podría haberse salvado si los cirujanos hubiesen sabido cómo suturar vasos, de la misma forma que se suturaban otros tejidos. A partir de su internado, se dedicó a la cirugía vascular experimental, especializándose en la misma universidad. En 1900, Carrel ya era doctor en medicina. Desde un principio, Alexis Carrel mostró un gran interés por la posibilidad de reconstruir arterias, trabajo que comenzó a desarrollar en animales. En 1902, siendo médico asistente en el Departamento de Anatomía, publicó un trabajo en la revista científica Lyon Medical. Ese trabajo científico hizo historia, iniciando la época más destacada de su carrera, y llevándolo a la fama una década después, como Carrel intuía que lo haría. 2 semanas más tarde, se encontró en el tren que llevó a Marie Bailly, una joven afectada de peritonitis tuberculosa en último estadio, a Lourdes. Allí, Carrel fue testigo calificado de la curación extraordinaria de Bailly. Los hechos precisos se encuentran disponibles en el Dossier 54, y se conocieron como el caso Bailly. Por otra parte, la experiencia espiritual que sacudió a Carrel en los siguientes 5 días, fue descrita por él en un manuscrito que se publicó 4 años después de su muerte, ocurrida en noviembre de 1944, bajo el título, El viaje a Lourdes. Carrel, aunque desconcertado y atónito, informó de forma precisa sus observaciones a la comunidad médica en Lyon. A continuación, fue atacado por sus propios colegas médicos, que lo consideraron demasiado crédulo y místico. Sin embargo, como escribió Julius H. Combrowé, profesor emérito del Instituto de Investigación Cardiovascular de la Universidad de California, Carrel ganó el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1912, y no lo ganó por alguna investigación oscura y esotérica, sino, en reconocimiento a su trabajo acerca de la sutura vascular, y del trasplante de vasos sanguíneos y de órganos. Entre 1901 y 1910, Alexis Carrel, realizando experimentos con animales, efectuó todas las acciones y desarrolló todas las técnicas conocidas hoy en cirugía vascular. Vamos ahora a relatar con más detalle cuál fue la experiencia de Carrel en su viaje a Lourdes. Para ello, nos basaremos en el famoso libro titulado Los Milagros de Lourdes. Su autor es el Dr. Patrick Teillier, que en 1998 fue nombrado médico responsable del Departamento de Constataciones Médicas del Santuario de Lourdes, tras muchos años ejerciendo la medicina, cargo que desempeñaría hasta su jubilación. Es importante señalar que en este departamento participan médicos de cualquier confesión religiosa, o de ninguna. También fue presidente de la Asociación Médica Internacional de Lourdes,
que engloba a más de 10.000 profesionales de la salud de 75 países. Estos organismos son los que analizan y discuten los casos de curación extraordinaria asociados al santuario, para discernir si puede haber una explicación natural o no. El hecho es que en la tarde del 28 de mayo de 1902, una joven de Lyon, Marie Bailly, se curaba repentinamente de una enfermedad tuberculosa en último grado, una curación inscrita en el cuaderno 23 de la Oficina de Comprobaciones Médicas. Esta curación tenía lugar en presencia de un médico poco mayor que ella, y que saltaría a los titulares durante el siglo, Alexis Carrel. Marie Bailly tenía 22 años y formaba parte de una familia de tuberculosos. Su padre, su madre, y uno de sus hermanos, habían muerto ya por esta enfermedad. Desde la adolescencia, Marie tose incesantemente, frecuentemente con sangre, y durante el invierno padece de bronquitis interminables. A los 17 años ya sufre de derrame en los pulmones. Tienen que realizarle punciones para extraer el líquido y guardar reposo en cama durante meses. 3 años más tarde ya se ve obligada a ingresar en el hospital, le realizan todos los tratamientos posibles en la época, sin embargo, su estado no hace más que empeorar. Siente fuertes dolores, pierde el apetito y adelgaza. El vientre se hace muy sensible, y aumenta de volumen. Le diagnostican peritonitis tuberculosa, irreversiblemente mortal en aquella época. A partir de ahí, quedará postrada en la cama, y ya no se levantará más que en Lourdes. Varios médicos coinciden en considerarla desahuciada, y descartan intentar una operación. Le permiten ir a Lourdes en peregrinación con un certificado donde figura el diagnóstico, pero en contra del criterio médico, que esperaba una pronta defunción. La delgadez de la enferma ya era extrema, con intenso dolor. En sus propias palabras, Marie Bailly dijo: «El viaje fue extremadamente penoso, los dolores de vientre eran horrorosos, creí que no llegaría con vida a Lourdes. Un doctor que había estado mucho tiempo en mi compartimento, estaba asombrado de mi resistencia. Durante todo el viaje no comí, ni siquiera una cucharada de té». Ese doctor era Alexis Carrel, que sorprendido por la resistencia y la fe de la enferma, la siguió de forma exhaustiva, tanto durante la peregrinación como al llegar a Lourdes. En 1902, con 29 años, Carrel acababa de terminar su tiempo como interno cuando un colega le pidió el favor de reemplazarlo para acompañar a los enfermos de una peregrinación a Lourdes. Aceptó acompañar a aquella peregrinación por haber oído hablar de las curaciones extraordinarias, pero insistió en examinar con su rigor habitual a los enfermos que le fueron confiados, entre ellos Marie Bailly. Coincidió en el diagnóstico sin dudar con todos los médicos que la habían examinado previamente, una peritonitis tuberculosa. Contra todo pronóstico, la enferma sobrevive al viaje y la trasladan a la gruta, a las piscinas. No se atreven a bañarla, y solo le dan unos masajes con el agua fría en el tórax y el vientre. Su estado es deplorable, está pálida, los rasgos tensos, la respiración muy rápida y a sacudidas, el pulso irregular y muy leve, las extremidades frías y el vientre enorme de la hinchazón. El doctor Geoffray, de la Oficina de Comprobaciones Médicas de Lourdes, encuentra a la enferma ya agonizando, inerte. Después de darle un masaje la dejan en el suelo en una camilla, delante de la gruta. Repentinamente, y siguiendo las anotaciones literales de Alexis Carrel, que estaba presente pues seguía a la paciente en todo momento, anota: la respiración se serena y se hace más regular. Cambia el aspecto del rostro y un ligero tinte rosa se extiende sobre su piel. La enferma parece sentirse bien y sonríe a la enfermera que se inclina sobre ella. A las 14:55 el perfil de su cuerpo, visible bajo la manta, se modifica y disminuye la hinchazón del vientre, se acusa y hace evidente la mejoría del aspecto general. A las 15:20 la enferma se incorpora y mira a su alrededor, la manta se hunde en el lugar del vientre, mueve las piernas y tiene el rostro sereno y sonrosado. Alexis Carrel pasa toda la tarde visitando a la enferma y anotando la hora a la que la examina y su evidente mejoría, que no cesa, una vez tras otra. Al día siguiente anota que su estado general parece perfecto. A los 2 días, que la enferma se viste sin ayuda, pasea y hasta puede subir escaleras. Desde que empezó a mejorar había recuperado el apetito y recobraba peso rápidamente. El doctor Geoffray de la oficina médica también la examina y se queda estupefacto. El impacto de esta curación en el doctor Carrel fue tremendo. Después de la peregrinación siguió a la paciente para asegurarse de que su curación había sido persistente y definitiva. Mantuvo correspondencia por carta con los demás médicos que también la habían tratado. En ese momento, Carrel era agnóstico,
Tardó muchos años en asimilar el caso y convertirse al catolicismo. En junio de 1902, un diario de Lyon reportó el caso, junto con una entrevista a Marie Bailey y al Dr. Carrel, dando a entender que Carrel daba testimonio médico del milagro. El doctor exigió una rectificación al diario porque sabía que eso le traería problemas en el ambiente académico, diciendo que él no daba testimonio de un milagro, sino que simplemente reporta la sorprendente curación de la que fue testigo. Aún así, el daño ya estaba hecho, la jerarquía universitaria le cerró las puertas de la cátedra. Sin embargo, su exitosa carrera continuó, como ya todos sabemos. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.